En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, este es el primer programa que asiste James Argo en su condición de ex consejero regional. Porque ya primero o segundo, ¿No parece. fue la semana pasada? La semana pasada ya estaba renunciado, sí, ya se había ido a propósito de su declarada intención de ser candidato a alcalde de Concepción. Estamos hablando del abogado, ex militante de la UDI también, que renunció a su militancia para poder postularse como independiente, el abogado James Argo. ¿Cómo está, abogado? Good morning, bienvenido a Buena Costumbre. Hola James, ¿cómo estás? Ciudadano Argo. Muy bien, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Constanza? Regio. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Con un poco de frío, ¿no? Sí. Está helado. A pesar de que se molesta aquí la dama cuando le digo que hace frío, ¿qué quiere que le haga? Si está helado. Es que para mí en Concepción siempre hace frío, así es que no... A pesar de nuestras mejores coordinaciones, no logramos afectar el clima positivamente. Claro. Oye, hablemos del clima político, James. ¿Cómo está la cosa en la Constitución que acaba de ser aprobada? Ya debería estar lista para que nosotros la podamos aprobar. O sea, votar a favor o en contra. Sin embargo... Se te salió. Sí, aprobar o rechazar. Iba a decir aprobar o rechazar, pero eso era del proceso anterior. Se entiende. Ante esto, la ministra Camila Vallejo dice que cualquier institución democrática lo que quiere es que en general los derechos avancen y que no retrocedan. ¿Estamos retrocediendo efectivamente en derechos en este nuevo proyecto de Constitución? A ver, a mí me queda súper claro con esta última declaración cuál es la postura del gobierno. No creo que este haya sido un arranque de la ministra Vallejo de que se le chispoteó, digamos, sino que derechamente a este gobierno no le gusta la propuesta de nueva constitución y algo que era, entre comillas, esperable, porque a pesar de que ellos siempre estuvieron sumados a este nuevo proceso, a pesar que en un principio quieren hacerlo a través de una asamblea constituyente, pero ¿para qué vamos a ir a eso? No les fue bien en las elecciones. Sus representantes no lograron un porcentaje importante dentro de, en este caso, el Consejo Constitucional. Y eso no quiere decir que la mayoría vaya a pasar a planadora, pero es evidente que la fuerza en aquellos temas donde hay discrepancia en ese sector político es menor. Ahora, yendo a lo concreto, yo me descargué el borrador final, no sé si le ha pasado lo mismo, pero me han llegado como 10 borradores finales. Pero ayer llegó el final. Creo que este es el final, y yo mi sensación, no he terminado de leerlo, para serle súper transparente y honesto, es que hay más derechos, no menos. Y si uno empieza a revisar, claro, la sensación que queda es que las constituciones siempre son un poco declarativas, en el sentido de que consagran derechos, dicen que se van a resguardar cosas, y que ha entregado la ley finalmente cómo eso se va a hacer. De tal suerte que no existe una constitución que en el fondo regule todo y establezca hasta el pie de la letra de determinados derechos, sino que más bien son afirmaciones de orden general y que después le encarga la ley, se viene una ley y se encargará. Por ejemplo, la Constitución comenta que o establece que la corrupción es contraria al bien común. Uno dice, oye, es una declaración. Claro, pero acto seguido dice, mira, se creará una agencia nacional contra la corrupción y será regulada por ley. ¿Cómo va a ser? No sabemos, porque va a ser regulada por ley, pero se establecen ciertos lineamientos. Y uno empieza a revisar y se da cuenta que hay distintas consagraciones que antes no estaban. El derecho a vivir en un entorno seguro, la igualdad en el acceso a los cargos a las mujeres, que eso no está consagrado constitucionalmente, y así otras cosas, el derecho a los cuidados, en fin. Sí, pero hay una serie de garantías que objetivamente antes no estaban, objetivamente. Respecto yo no de puede parecer bien o mal, pero hay más. Sí, lo que pasa es que respecto de las mujeres lo que se consagra, no explícitamente, pero queda claramente sí de la letra de la ley, es la paridad de entrada, pero no la paridad de salida. Claro, pero la Constitución actual no contempla tampoco paridad alguna. Efectivamente, sí es verdad, tienes razón. Simplemente quería hacer el punto respecto por eso de digo, eso. Podrá gustar o no, pero hay más. A mí me parece bien que a lo menos se consagre esta paridad de entrada, que está establecida de alguna manera para las elecciones parlamentarias. ¿Se acuerdan que hay que un porcentaje de las candidaturas de los distintos partidos tiene que ser para hombres o para mujeres, dependiendo de quién estén en minoría? Y hoy día eso queda consagrado constitucionalmente y de nuevo se establece que la ley será la que deberá velar por esto, pero no solamente respecto a la elección. De hecho tengo el artículo acá, dice, el artículo 2, número 2 dice: la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargo de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. O sea, por eso digo, para mí es más.
uno podrá decir, podría haber sido 100, bueno, está bien, pero no podríamos decir que es menos, no podríamos decir que esto es menos de lo que consagra la Constitución del 80. Oye, fue bien polémico también, James, lo que anunció, o lo que dijo, ¿cierto? Jaime Quintana, presidente del PPD, senador, que dijo que una constitución más a la derecha puede ser durante un nuevo estallido social. Causó harto revuelo, tuvo hartas críticas al respecto, pero ¿crees tú que esta constitución es de extrema derecha? No, para nada. O sea, mira, más allá de quién la redacte, uno tiene que aquí separar las obras de las personas. Porque si uno hiciera y cometería el error de juntar, uno tendría que dejar de leer a Pablo Neruda, porque por todos sus problemas que tuvo, digamos, en la vida, en su vida personal, uno podría decir Pablo una mala persona, pero eso poco tiene que ver con la obra que él ha producido, que es su obra literaria. Desde el punto de vista de la Constitución, lo mismo. Más allá si Kass me cae bien o mal, más allá de los convencionales, uno tiene que revisar la letra e ir haciendo la comparación. Y si uno revisa, salvo algunas cosas muy puntuales que de hecho las personas de Amarillo por Chile la hicieron ver, por la regla generalísima es que es una constitución bastante apocada. No hay gustitos, no aparece, algunas propuestas que en algún minuto se dijeron que finalmente no quedaron consagradas. Entonces yo la invitación que hago, más allá de si están a favor o en contra, tomarse el tiempo de leer y ir comparando y viendo si esta constitución propone cosas nuevas o propone, como dice la ministra Vallejo, retroceso. O sea, alguien cree que la constitución nueva propone retroceso, obviamente su camino probablemente será rechazarla. Oye, James Sargo, a propósito de tu intención de ser alcalde de Concepción, ¿qué te parece la norma constitucional que exime del pago de contribuciones a primeras viviendas? Yo estoy tratando de encontrar el artículo, pero no lo puedo pillar, porque efectivamente tiene un segundo párrafo en donde dice que no estarán afectas a esta norma o se utilizará un criterio más bien de valor de la propiedad para que se elimine la exención de la obligación del pago de contribución. Pero eso es bastante amplio. Hay personas como, por ejemplo, la alcaldesa Evelyn Matei, que en su minuto dijeron que no estaban por aprobar la nueva constitución ni dispuestas a poner su capital político, por ejemplo, por normas como esta. Después Evelyn Matei, para decirlo en buen chileno, se dio una vuelta de carnero. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, si no lo estás, es bueno escucharlo. Pero, ¿qué piensas tú respecto de esta norma en específico, que dicen los alcaldes va a afectar severamente la cantidad de dinero de la que van a disponer para hacer sus cosas? Sí, a ver, dos cosas. Respecto a Matei, a ver, mi impresión es que cuando da esa entrevista en el Mercurio, se adelanta un poco. Habla ciertas cosas que a ella en el proyecto constitucional de ese momento no le gustaba, y por lo mismo ella decía que no estaba dispuesta a arriesgar su capital político por esos temas. Pero a medida que ha ido avanzando el proyecto constitucional y han habido algunos cambios, yo lo que entiendo es que ella cambió su parecer y que finalmente, hecho el estudio, hoy día estaría a favor. Y sobre el tema de las contribuciones, a mí me parece una discusión un poco artificiosa. ¿En qué sentido? Primero estamos hablando de algo de principios, es decir, que las personas no tengan que pagar por las contribuciones de su primera vivienda. Ese es el principio que por cierto tiene implicancia económica, pero el argumento para oponerse podrá ser que yo no esté de acuerdo desde el punto de vista de la política tributaria, que esta normativa se apruebe, pero no el tema de los montos, porque el tema de los montos siempre se pueden ajustar. Te pongo un ejemplo concreto, Álvaro. Yeah. Probablemente en el Ministerio de Obras Públicas, capítulo regional Biobío, va a haber una subejecución presupuestaria importante, y cuando digo importante estamos hablando que la ejecución debiera estar en torno al 85%. Es decir, la región del Biobío debe devolver el 15% de su presupuesto para obras públicas, como si no lo necesitáramos, a Santiago, para que Santiago lo ocupe, o en obras de Santiago se lo distribuye a otras regiones que han tenido un comportamiento un poco más fiel a la ejecución presupuestaria. Perfectamente uno podría hacer la revisión y valorizar esto, decir, bueno, esta norma de contribuciones, por cierto, tiene un impacto, tiene un costo, es un monto. Bueno, veamos la alternativa, busquemos otra salida para que esos montos no afecten la ejecución, o sea, para que no afecten los presupuestos de la región, pero de las comunas. Pero decir como que si esto se aprueba, las comunas van a estar en una situación muy, muy desmejorada, es contar la primera parte del cuento, ¿no? Si la segunda parte del cuento es que aprobar la norma, habrá que hacer los ajustes presupuestarios para que ese impacto no se vea. Claro, lo que pasa es que, termino aquí, Constanza, para darte la palabra, es que es una opinión más o menos unánime de los alcaldes que esto es lo que pasaría, digamos, o sea, tendrían un severo problema presupuestario.
O sea, lo que pasa es que tú tomas el presupuesto del año pasado o el antepasado y dices, chuta, si se aprueba esta norma que me saca las contribuciones, yo pierdo X, 20%, 15%, lo que sea. Y por supuesto que eso va a ser algo agradable a los alcaldes de buena primera. Pero si uno eso lo complementa con otro tipo de recursos, porque recursos, por cierto, que faltan, esta devolución de la que estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas, no es porque no hayan obras públicas que hacer en la región del Biobío, sino que porque hay obras que se caen, licitaciones que son de caras desiertas, en fin. Entonces, busquemos la manera de que esa plata que es necesaria llegue a la municipalidad, pero no perdamos lo otro, que a mí me parece una normativa que es valiosa, que es que una persona no tenga que estar pagando por las contribuciones y seguir pagando lo que ya pagó. Ok. Oye, ustedes que estuvieron ahí revisando más el texto que yo, ¿se hace alusión al desarrollo territorial, al desarrollo regional? Sí. ¿Y viene mejor o...? James. Para serte súper transparente, lo leí, pero me pareció bastante genérico. Habla en definitiva de que tendrán la debida autonomía, tanto los municipios como los gobiernos regionales, para en el fondo desarrollarse territorialmente. Garantiza su desarrollo, en fin. Sí. Claro, que va a estar encargada la ley, finalmente. Sí. O sea, no es muy concreto, bueno, es el marco regulatorio en el fondo. Después tenemos que ver cómo avanzan las leyes. Pero ese es uno de los grandes temas que yo creo que tenemos, ¿cierto? Y a propósito también de tu candidatura, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como país tiene que ver con el desarrollo local, regional, los recursos que tenemos, la autonomía, ¿cierto? A pesar de que los municipios, creo yo, tienen mucha más autonomía para poder tomar decisiones, decidir y también su presupuesto. Mira, en un esfuerzo de producción encontré el artículo 4, número 2. Los gobiernos regionales y comunales serán autónomos para la gestión de sus asuntos en el ejercicio de las competencias en la forma que determine la Constitución y la ley. La ley promoverá el fortalecimiento de la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre regiones, provincias y comunas que integran el territorio nacional, con especial atención a territorios especiales estratégicos para el desarrollo del país. Entonces, claro, un marco que le encarga después a la ley que finalmente concretar esa autonomía de vida. Consagra, por ejemplo, el derecho al acceso al agua y al saneamiento de conformidad a la ley. Dice, es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras. Asimismo, es deber del Estado promover la seguridad hídrica acorde a criterios de sustentabilidad. La legislación, regulación y gestión deberá incorporar todas las funciones de las aguas, priorizando el consumo humano y su uso doméstico y de subsistencia. A mí esta norma me parece interesante, porque, digamos, establece en el fondo un orden de prelación respecto de para qué debe usarse el agua, y el consumo humano aparece en primer lugar. Que esto estaba... ¿Pasó también? Sí. No, estoy de acuerdo contigo, me parece una norma interesante, creo que fue bien pensada. Y uno va leyendo, de hecho no hay que recorrer mucho el texto para encontrar cosas nuevas. Por ejemplo, el artículo 12, la Constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. O el artículo 13, que consagra que la Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo en la vida familiar y la sociedad. O el artículo 14, que el Estado promoverá la participación activa y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, finalmente uno escucha y dice, oye, bueno, que bien redactado quedó, ¿no es cierto? Pero hay que buscar la manera de que eso finalmente se transforme en un derecho real y concreto. Ahora, esta Constitución no va a entrar en ese detalle, y la que tenemos hoy día tampoco, y la que vinieron antes tampoco, porque finalmente lo que uno hace es consagrar la norma y después encargarle a la ley, que será de quórum, calificado, orgánica constitucional, para ver finalmente los detalles. Pero a mí me parece importante ese tipo de reconocimiento. Oye, no sé si tú querías preguntarle más a James respecto de la Constitución, porque la verdad que, ver, seamos claros, si en el fondo hay 5 o 6 elementos de discordia que son los que van a centrar el debate en las semanas que vienen, digamos. O sea, a mí me parece algo falaz el argumento que dice que el 80% de los artículos fueron aprobados de manera unánime, o no sé si el 80%, pero un porcentaje bastante alto, porque en el proceso anterior, con todos sus defectos, el porcentaje de unanimidad fue más o menos similar. Entonces, yo creo que la discusión va a estar centrada en estos 5 o 6 conceptos que causan división. Pero a mí me gustaría preguntarte, James, ¿qué piensas de esta decisión que han tomado en los respectivos comandos respecto de que ni Kast ni doña Evelyn Matei aparezcan en la franja a favor? ¿Cuál es la idea de ¿cómo se llama?, de no incluir a los líderes que pretenden ser presidentes de la República en esta campaña? ¿Por qué se les deja fuera?
Créeme que es algo que no me han consultado, Álvaro, pero sí. No, pero tú opina nomás, James, opina. Claro, yo cumplo con opinar. No, a ver, yo lo que entiendo es que ellos van a cumplir un rol distinto que va a ser más bien de despliegue territorial. No es que vayan a esconder a Kast y a Evelyn, por lo demás son figuras bastante mediáticas, no es como que uno pueda generar un silencio comunicacional. Pero me parece a mí que la franja lo que va a buscar es mostrar un texto que sea para los chilenos, no concentrado en los políticos de izquierda, de centro, de derecha, sino que decir, mira, esto es lo que queremos y que hablen las personas de a pie. Y yo me imagino que la estrategia va un poco por ese lado, dado que sostienen el comando del apruebo o del a favor, de que esto es una constitución para las personas, bueno, que hablen las personas y comenten cómo esto les va a impactar positivamente en su vida, más que lo haga Matei o que lo haga Kast. ¿Tendrá que ver también con un poco cuidar la imagen de ellos para las futuras elecciones presidenciales? Yo creo que no, porque si así fuera no habría ni siquiera despliegue, pues tendríamos que dejar de dar entrevistas. O sea, los dos han sido, por lo menos en este minuto, súper claro, los dos van por el a favor, y en ese sentido, si es que el a favor no triunfa, evidentemente que les van a pasar la factura a quienes estuvieron a favor. Pero yo creo que tiene que ver más bien con lo otro, y por eso que la estrategia, entiendo, es un despliegue territorial donde estas figuras van a estar siendo parte de la campaña, hablando de los artículos, hablando en regiones de lo que se está proponiendo, hablando a favor, pero en este rol y no en el rol de la franja, que es una cosa más para que las personas hablen. Don James Argus, se nos acabó el tiempo. Solo una pregunta. Es que ayer en nuestro sondeo de opinión nosotros preguntamos si es que el gobierno va a ser imparcial en la campaña informativa. ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que a toda vista ya no ha sido imparcial. Por lo mejor no va a salir a entregar libritos defendiendo la Constitución del 80 porque no le queda cómodo, pero va a dedicarse a portillar de la forma en la que lo está haciendo hasta ahora. Así que, como lo hizo Camila Vallejo, dices tú, ¿no? Claro, o sea, lo hizo la vocera del gobierno, que es la que comunica oficialmente la postura del gobierno, o sea, que más queda para los demás. Es muy difícil. Muchas gracias, James, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, James, que estés súper bien. Gracias, un abrazo grande, nos vemos. Igualmente. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.